de ver solamente este sector de la producción porcina. Y en realidad lo que uno está viendo es que el mapa de la producción porcina y haber saludado a tantos amigos de provincias no tradicionales de cerdo comienza a extenderse. Hoy, hacer cerdo en el NEA y en el NOA es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la frontera agrícola se extendió hacia el norte. Y hacer un cerdo en el norte y mandarlo al puerto no es lo mismo que hacerlo acá y mandarlo al puerto, que estamos a 120 kilómetros. El costo de oportunidad es diferente. Por lo tanto, el norte empieza a ser una región con mucho potencial de desarrollo, donde el cerdo puede cumplir funciones de producción y puede cumplir funciones inclusive social y de sostenibilidad de los pequeños y medianos productores. Pero también nosotros estamos yendo mucho, por ejemplo, a las provincias de La Pampa, de San Luis, sur de provincia de Buenos Aires. Acá hay mucha gente de todas esas provincias. Cuando nosotros hacíamos las primeras fericerdos, la mayor cantidad de concurrencia venía de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Ahora uno se cansa de saludar a gente de zonas de estas provincias y de zonas no tradicionales. Entonces, en esta actividad, donde por ahí todavía no llegó la soja, donde todavía no se puede hoy en día realizar soja en esa zona, donde el trigo tiene su problema, donde el bovino tiene su problema, entonces el cerdo empieza a ser una alternativa productiva para esa región. Y si nos vamos más al sur, que acá también hay gente de esa zona, el cerdo es una herramienta social. Entonces nos tiene que quedar muy claro a todos que el mapa del cerdo es un mapa que está siendo cada vez más grande y que no está solamente concentrado en la pampa húmeda y que en cada lugar del país el cerdo cumple una función diferente. Si vemos en cuanto al estrato productivo, y esto lo hemos hablado muchas veces con la gente que algunas veces nos escuchó dar una charla, el 97% de los productores son pequeños a medianos. Desde 10 o menos madres hasta 200, 250 madres. Y si ustedes miran el número de madres, más del 60% de las madres los tienen los pequeños y medianos productores. Esto es muy importante. Fericerdo siempre se sustentó en el pequeño y mediano productor. Y esta gran cantidad de gente que gracias a Dios hemos tenido habla de que la producción porcina está en manos de pequeños y medianos productores. Entonces tenemos que tener muy en cuenta a la hora de definir cómo va a ser el próximo camino de la producción porcina. Tenemos que tener muy en cuenta, y no solo en las palabras, sino en los hechos, quién queremos que se quede en la producción porcina. Porque es muy fácil hablar de pequeña y mediana explotación, pero ¿qué hacemos con la pequeña y mediana explotación? Entonces, estas son las definiciones que nosotros tenemos que empezar a plantear, definiendo el mapa del sector porcino de los próximos tiempos. Y esta radiografía que ustedes están viendo ahí es la que nosotros tenemos en la actualidad. Una producción que está en manos de pequeños y medianos productores. Veamos algunos números. ¿Cuánto producimos? Argentina faena de promedio en los últimos 13 años 2.600.000 cabezas, un poquito más de 2.600.000 cabezas. Y producimos alrededor de 280.000 toneladas de carne de promedio. En los últimos años superamos los 3.200.000 cabezas faenadas y producimos algo así como 300.000 y algo de toneladas de carne. ¿Cuánto importamos? ¿Qué tema es, no? Este fue el tema de los últimos meses. En los últimos 13 años, Argentina importó 44.335 toneladas de promedio. ¿Qué significa esto? Que las importaciones no son una novedad. No son una novedad. Vamos a terminar este año importando menos que el año pasado. Vamos a terminar este año importando menos que el año pasado. ¿Cuál es, y esta es una opinión mía, personal, cuál es el problema de la importación? El problema de la importación, y si ustedes miran este cuadro, lo van a ver claramente, entre la importación del 2008, 2009, 2010 y 2011, es en qué momento se hacen las importaciones. Que hay como picos donde la industria importa. Y esto fue lo que ocurrió este año, donde ustedes ven, diciembre y enero de este año se importaron 5.100 toneladas prácticamente en los 2 meses. Miren lo que había pasado en enero del año 2009 y lo que había pasado en diciembre del año 2009. O sea, siempre hay hubo este año un 200% más de importación que lo que se hizo en el año anterior.
Entonces, el problema de la importación no es la importación en sí, es el momento que se importa y la cantidad que se importa. ¿Por qué? Porque nos deja sin mercado. Cuando se hace ese top, se baja la demanda. Ustedes, yo no se lo voy a comentar, ya lo padecieron los primeros 5 meses. Al bajar la demanda, ustedes se desesperan. Al desesperarse, ustedes aflojan. Y al aflojar, el precio baja. Y es lo que pasó. Y es lo que pasó, así de clarito. ¿Cuánto está hoy el cerdo? 5.50. ¿Cuánto estaba? 8 pesos. Si 8 pesos es mucho, 5.50 es poco, lo podemos trasladar. Pero eso es lo que pasó. Y ese es el problema de las importaciones. No las importaciones en sí, sino cómo se importan. Y en qué momento se importa y cuánto se importa. Y si ustedes miran los picos rojos, todos los principios de años. Este año sumó que los 3 primeros meses del año bajó el consumo general de carne de fresca. Entonces se aumentó el 200% más, bajó el consumo de carne y estuvo dado el combo perfecto para que la demanda baje, no que bajó, desapareció, prácticamente desapareció, y eso hizo que, bueno, que los precios se acomodaran y bajaran. En el productor, no en la góndola. ¿Cuánto exportamos? Argentina, de promedio en los últimos 13 años, ha exportado alrededor de 2.500 toneladas, menos de 2.500 toneladas. En los últimos años superamos las 3.700 toneladas y tuvimos un pico en el 2009 de 5.200 toneladas. O sea que es muy poco lo que exportamos. ¿Cuánto comemos? El promedio de consumo de los últimos 13 años de Argentina fue de 6 kilos 250. El año 2010 cerramos con 8 kilos 120. Y si ustedes me preguntan, y por eso es muy importante este panel, ¿cuál es el principal problema de la producción porcina de Argentina? Creo que ya lo escucharon de varios, no solamente de mí, es este. Este es el problema. Nosotros no comemos prácticamente carne de cerdo. Nosotros no comemos carne de cerdo como país. Entonces, el principal problema que tiene la producción porcina argentina es que alcanzamos estos valores de consumo. Por lo tanto, tenemos un sector raro, ¿no? Muy raro, muy difícil de explicar. Realmente es un sector que yo creo que es el único que pasa por los momentos que pasa esto. Y si no, recordémonos, noviembre del 2010. Apenas 2 meses después, febrero, marzo del 2011, nos quedamos sin mercado. Julio, agosto del 2011, volvemos nuevamente a tener mercado. Entonces, ¿cómo se explica un sector como este? ¿Cómo se entiende, no? Porque la explicación creo que la acabo de dar. ¿Cómo se entiende un sector como este? ¿Cómo podemos hacer para a veces seguir adelante con ganas en un sector como este? En noviembre del año pasado, si uno tenía un perro, lo podía cargar y se lo faenaban. Y ahora, en enero, nos habíamos quedado sin mercado. Alguna vez alguien me dijo a mí, pero lo que pasa es que vos no lo sufrís porque no tenés cerdo. Pero yo vivo de esto. ¿Y sabes lo que es darle una charla a ustedes en noviembre y decirle, metámosle para adelante, que el licitario está mal, bla? Y en enero ustedes nos podían vender un cerdo? ¿Qué cara ponemos? ¿Qué leyes del mercado pueden hacer que el argentino coma carne de cerdo en noviembre y no coma más en enero? ¿Qué pasó? ¿Y ahora en agosto vuelven a comer? Entonces, cuando hablamos de las importaciones, no es tan la importación, sino el efecto que pega, y sobre todo en todos ustedes, los pequeños y medianos productores. El desánimo que genera en productores que ya están acostumbrados a esto y que lo han pasado varias veces, y que cuando van a invertir lo que reciben son estos cachetazos. Eso es lo que no se entiende. No que se importe porque hace falta, porque faltan cerdos, eso está, lo podemos charlar, seguramente es así. Lo que no se entiende es que de un momento para otro se queden sin mercado. Es la única actividad. Nadie está hablando del precio. Estamos hablando de que nos quedamos sin mercado, sin poder vender lo que ustedes hacen. Ustedes se tienen que levantar todos los días y a darle de comer a los cerdos, a meter un padrillo a las chanchas, a dar servicio y no pueden venderlo. No pueden venderlo. Entonces, es un sector difícil, complicado. La primera conclusión, por qué este sector es así, es precisamente un resumen de lo que estuvimos viendo. Se come poco, no exportamos e importamos. Por lo tanto, somos un mercado chico, un sector chico.
y con mucha variación. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase hace variar el mercado. No comemos, no exportamos e importamos. Esa es nuestra realidad. Ese es el sector nuestro, en el que estamos hoy, ahora. ¿Es posible pensar en un cambio de este escenario? Nosotros estamos totalmente convencidos de que tenemos oportunidades y desafíos que vienen por delante y que van a hacer que esto que vivimos hasta hace 2 meses y que a lo mejor podamos volver a vivir, no se vaya a dar. Yo le quisiera dejar un mensaje y después seguramente cada uno de los expositores del panel lo van a reafirmar, que vienen momentos diferentes, que tenemos un escenario positivo. Yo el otro día con esto de Felicero me hicieron nota por todo lado y en una de las notas, que creo que salió no sé en qué diario, veía los comentarios y nosotros poníamos el optimismo, el escenario, que ahora les voy a comentar, y una persona puso se nos ríen en la cara. Yo no creo que se nos ríen en la cara. Nosotros creo que hay que ver un poquito más adelante. Y si nosotros empezamos a ver más adelante, vamos a ver que hay escenario de oportunidades. Y ese es nuestro gran objetivo, las oportunidades y los desafíos. ¿Cuáles son esas oportunidades y esos desafíos? Primero, hay un mercado mundial que demanda cerdos. Hay un mercado mundial que demanda cerdos. Miren, esto no lo dice Brunori, se dijo en el Congreso de Eurotech del 2009 en España. En la próxima década tenemos que producir más alimento en todo el mundo que en los últimos 10.000 años juntos. Vamos a tener, en el 95 la producción mundial de productos procedentes de la ganadería fue de 200 millones. En los próximos 10 años eso va a aumentar a 350 millones de toneladas, de las cuales 150 van a ser de cerdo. ¿Qué significa esto? Que hay una demanda de un crecimiento mundial y una demanda de la carne más consumida del mundo. Y eso es una oportunidad para nuestro país. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer, que hoy parece una utopía, es quién va a producir esa carne de cerdo. Miren, si ustedes ven el mapa mundial, hoy China produce el 48,5%. El problema de China no es que exporte carne de cerdo, que exporta chinos. ¿Está? Y eso sí es un problema para nosotros. Pero no lo veamos como un competidor de cerdos, porque China se come todo lo que produce. El segundo es Europa, con casi el 22%. Después viene Estados Unidos con el 10%. Después viene Brasil con el 3,12%. Y nosotros con el 0,03% de la producción mundial de carne de cerdo. ¿Es posible que este escenario cambie? Y yo estoy totalmente convencido que este escenario va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay países, continentes como Europa, que tienen serios problemas para seguir produciendo cerdos. Europa está totalmente contaminada, no tiene granos, por lo tanto es imposible que en un futuro pueda competir como países como los nuestros. España tiene 30 millones de cabezas en lo que es la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que un cerdo produce 30 litros de flete por día. No le queda campo, no le queda espacio. Y como España, varios países de los fuertes productores de cerdo de Europa. Entonces, ¿cómo van a hacer para responder a esas 50 millones de toneladas más de carne que vamos a tener que producir en los próximos 10 años? Van a empezar a aparecer otros jugadores en la escena. Y eso se dijo muy claramente en el último Congreso de Carne que se realizó en Europa, donde dijeron los grandes ganadores de este futuro escenario serán los países sudamericanos por su potencial agrícola y de producción de carne. Y eso es realmente así. La clave del futuro va a ser la producción de grano. El cerdo del futuro se va a hacer donde haya espacio y donde haya grano. Donde haya espacio y donde haya grano. Ahí se va a hacer el cerdo del futuro. ¿Y qué le parece? Argentina produjo en la última cosecha 22.700.000 toneladas de maíz, de los cuales solamente 800.000 se transforma en carne de cerdo, el 3,5%. Y además produce más de 55 millones de toneladas de soja, de las cuales 290.000 se transforman en cerdo, el 0,5%. ¿Qué país de Europa puede competir con un país como el nuestro que tiene esta producción de granos y que encima la vendemos como grano? ¿No les parece que este es un escenario positivo para nosotros? Seguramente cada uno de ustedes estará diciendo, bueno, pero yo que tengo 20 mares, ¿cómo voy a hacer para exportar? Y seguramente ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Miramos acá, y acá peleamos, que está bien, que hay que pelear.
Pero hay allá un escenario para aprovechar. Y nosotros los argentinos tenemos doctorados hechos en perder oportunidades. Está claro eso, ¿no? Y el cerdo tiene una gran oportunidad en el futuro consolidándose como mercador, como un fuerte exportador de carne de cerdo. Siempre ponemos como ejemplo a Brasil. ¿Por qué no lo seguimos una vez por todas?